Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este programa, El Aprendiz Cristiano. Gracias por hacerse acompañar de este podcast, así que sin más dilación, comenzamos. Como mencionamos antes, algunos israelitas creían que podían ganarse la aprobación de Dios simplemente obedeciendo los 10 mandamientos. Bueno, no tan simples, de hecho, imposibles 10 mandamientos. Pero ellos así pensaron. Sin pensarlo bien, tomaron un camino que los llevó a un desierto espiritual. Otros, en cambio, estaban abiertos a que Dios les enseñara la única forma de ser aceptados por Él. Imagina esto. Un tipo estaba tratando de cruzar un río nadando. De repente, una corriente fuerte lo arrastró. Empezó a luchar, gritando y gritando pidiendo ayuda. Mucha gente miraba, pero nadie podía ayudarlo, excepto un nadador súper experimentado. La gente en la orilla le gritaba al nadador que se metiera al agua de inmediato, pero él solo se quedaba mirando tranquilo mientras el hombre luchaba por su vida. Finalmente, cuando el hombre ya no podía más, el nadador experto se tiró al agua y lo sacó vivo a la orilla. La gente criticó al rescatador por esperar tanto, a lo que él respondió: el hombre que se estaba ahogando no me habría dejado ayudarlo, porque estaba usando sus propias fuerzas. Si me hubiera acercado antes, nos habríamos ahogado los dos. Solo pude salvarlo cuando él se rindió, dejando así de patalear y manotear, y prácticamente ya estaba muriendo. Ahora, la conclusión es clara. El primer paso para acercarnos a Dios es darnos cuenta de que somos pecadores sin remedio, incapaces de salvarnos a nosotros mismos de las consecuencias eternas de nuestros errores. Aunque esta lección sea imaginaria, lo que nos enseña es una verdad innegable, y la Biblia lo repite una y otra vez. Ahora, sigamos adelante. Los israelitas tenían que construir un santuario, un lugar sagrado llamado tabernáculo. Ahora, aclaración. No debemos confundir esta estructura con una iglesia. No tiene ninguna relación. Dios no les pedía que lo hicieran porque necesitaba una casa. Más bien, Dios estaba creando una ayuda visual muy elaborada. Mientras vamos estudiando poco a poco, iremos entendiendo el significado completo de este tabernáculo. Así que por favor presta mucha atención y trata de no distraerte. Estaremos exteriorizando un poquito más, ya que esto es una pieza importante del rompecabezas. Dios dio claras instrucciones a su pueblo para diseñar el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, el verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo podía ser desarmado y movido porque era una tienda portátil. Tenía paredes sólidas de las cuales colgaban cortinas que formaban el techo. Era como una gran carpa y estaba dividido en dos partes. Presten atención. El lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos cuartos estaban muy bien separados por una cortina pesada, no como la cortina de nuestros tiempos, sino una cortina gruesa, larga y pesada, que se llamaba el velo. Sigue diciendo en Éxodo 26:33, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El tabernáculo estaba dentro de un patio rodeado por una cerca de aproximadamente 2 metros de alto. El acceso a todo este patio era una sola puerta. Dentro de la tienda habían 5 muebles principales, y fuera de la misma, es decir, en el patio, habían 2. Así que quiero que se lo vaya imaginando muy bien. Pasando la puerta del patio estaba el primer mueble, el altar para sacrificios. El altar era bastante ancho, hecho de madera y cubierto con bronce. Tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, y a cada lado unos palos largos que pasaban por unos aros para poder ser cargado. Estaba también la fuente de bronce,
Esta fuente de bronce estaba situada a mitad de camino entre el altar de bronce y el lugar santo. Contenía agua y se usaba para el lavado ceremonial. Esto significaba que el hombre debía estar puro antes de acercarse a Dios. El tercer artículo o mueble era el candelabro de oro. El tamaño del candelabro no fue definido por Dios, pero sí sabemos su forma. Tenía un brazo principal del cual se desprendían 7 brazos. Así que podemos imaginarnos su tamaño, unos 50 centímetros de largo por unos 25 a 30 centímetros de alto. Estaba también el mueble, la mesa con el pan. En esta mesa especial se colocaban 12 panes grandes representando cada una de las tribus de Israel. Y el quinto mueble, el altar de incienso. Este altar era colocado justo delante de la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Se quemaba incienso en él mientras los israelitas se reunían afuera para orar. El perfume que subía hacia el cielo era un símbolo de las oraciones que iban hacia Dios. También estaba el Arca del Pacto. Esta pequeña caja de madera cubierta con oro puro fue diseñada en parte para funcionar como un cofre. 2 de los objetos que contenían nos son familiares: las tablas de piedra con los 10 mandamientos que ya hemos visto y un recipiente que contenía una muestra del pan o maná que Dios proveyó para los israelitas en el desierto. Por último tenemos al propiciatorio. El arca del pacto tenía una tapa de oro, cubierta por encima por 2 querubines con las alas abiertas. El arca y su tapa, es decir, el propiciatorio, eran los únicos muebles que estaban colocados en el lugar santísimo. Dios dijo: «Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel». Eso está en Éxodo 25, verso 22. Ahora, hablemos de los sacerdotes. ¿Quiénes podían entrar en este lugar santísimo? En Éxodo 28:1 dice: «Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes». Usted se preguntará, ¿qué es un sacerdote? Bueno, básicamente es una persona específicamente de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón, encargados de oficiar en el templo o santuario. Estos eran intermediarios entre Dios e Israel, representando al pueblo ante la divinidad y viceversa. Así que Dios le pidió a Moisés que nombraran a Aarón y a sus hijos sacerdotes en el tabernáculo. Ahora, Aarón fue designado sumo sacerdote. Dios separó a estos hombres de los otros, no porque fueran especiales en sí mismo, sino porque quería que la gente respetara su santidad. Dios no quería que una multitud desorganizada se hicieran cargo del tabernáculo. Los sacerdotes fueron entrenados especialmente para llevar a cabo las instrucciones de Dios y para custodiar todo lo relativo al tabernáculo, mientras que los nómadas israelitas se movían de un lugar a otro. La estructura completa fue terminada 9 meses después de que los israelitas llegaran al monte Sinaí. Una vez que el tabernáculo estuvo completo, la nube que había guiado a los israelitas se movió de su posición para situarse sobre el lugar santísimo. Esto significaba que la presencia de Dios permanecería en medio de su pueblo. Cuando el tabernáculo estuvo listo, fue el momento de implementar esta gigantesca ayuda visual. Dios le dijo a Moisés: «Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda». Eso está en Levítico capítulo 1, verso 2. Dios les dijo a los israelitas que trajeran su sacrificio al tabernáculo, que tenía que ser de ganado vacuno u ovejuno. Podía ser un cordero, una cabra o un becerro, pero ningún otro animal tales como el cerdo, el caballo o el camello. Ellos tenían que ofrecer un macho y debía ser sin defecto. No podía estar ni enfermo, ni cojo, ni tuerto, nada. Lo tenían que llevar perfecto,
Como dice Levítico capítulo 1, verso 3 y 4, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová será aceptado para expiación suya. El sacrificio debía ser ofrecido justamente dentro de la puerta del patio, en el altar de bronce. Después que cada hombre y cada mujer reconocían ser pecadores sin esperanza, debían seguir el siguiente paso para acercarse a Dios. Así que prácticamente la persona que traía el sacrificio se identificaba con el animal y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, dice Levítico capítulo 1, verso 4. Al poner la mano sobre la cabeza del animal ofrecido, el hombre se identificaba a sí mismo como el sacrificio. La mano en la cabeza simbolizaba el pecado del individuo, cuya culpa era transferida al animal. Por tanto, el animal cargaba el pecado del hombre y como consecuencia debía morir. Como ustedes recuerdan, la muerte es lo que se cobra por el pecado. El que ofrecía el sacrificio degollaba a la víctima y al hacerlo, reconocía que era su pecado lo que causaba la muerte del animal. La enseñanza importante era que el inocente moría en lugar del culpable, como un sustituto. La Biblia dice que Dios aceptaba este sacrificio en favor del hombre. Esto llegó a ser familiar a los israelitas. ¿No habían venido sus antepasados a Dios ofreciendo sacrificios de sangre? De hecho, así lo hicieron, porque cuando Dios veía la muerte del animal, quedaba satisfecho, pues el requisito de la ley del pecado y la muerte habían sido cumplidos. Porque como siempre, la muerte es el pago por el pecado. Dios no mantendría la deuda contraída a causa del pecado del hombre. Este ya no sería juzgado y las consecuencias eternas ya no se le aplicarían. Por el contrario, el Señor honraría a la persona que confiara en Él y le otorgaría justicia como crédito para anular su cuenta deudora, así como lo hizo con Abraham. En el lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios estaba en forma simbólica para relacionarse con el hombre. El hombre pecador no debía ni siquiera mirar dentro de ese lugar. Y es que la tela de aquel velo era muy grueso, impidiendo así a los curiosos poder ver. Este velo protegía el más sagrado de todos los lugares. Aún Aarón, el sumo sacerdote, no debía entrar en el lugar santísimo excepto el día de la expiación. Porque sí, había un día específico para hacer expiación de pecados. Cualquier violación de esta instrucción resultaría inmediatamente en la muerte. Así que, el día de la expiación era una ceremonia anual. Era un constante y solemne recordatorio de la necesidad del hombre de tener sus pecados cubiertos delante de los ojos de un Dios santo. La sangre era solamente una cubierta temporal. El tabernáculo, los muebles, los sacerdotes, los sacrificios y el mismo día de la expiación eran parte de una elaborada ayuda visual diseñada por Dios. Estas ayudas visuales explicaban lo que el Señor ya estaba planeando en un futuro para conocer al Salvador. Y hasta aquí llegamos con el capítulo el día de hoy. Esperamos que todo lo que hemos estado hablando y estudiando te esté ayudando en el crecimiento de tu vida espiritual. La invitación es para que sigas escuchando estos podcasts a través de los diferentes medios de difusión. También puedes escribirnos si así lo deseas al siguiente correo electrónico: elaprendizcristiano@gmail.com. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.